Un suscriptor del canal Vino Clarito, Miguel Torres, que tiene un nombre muy de vinos, pues aconseja con gran sentido de la oportunidad de que recomiende vinos de Rioja. Es un tema que no es sencillo, porque Rioja tiene una gran diversidad. No sabía si hacerlo por precio, vinos de 5, 10, 15, 20, 40 o 50 euros. No sabía si seguir el orden que marcó Rioja y marcó España, se sigue solamente en España, de cosecha, crianza, reserva y gran reserva, atendiendo a su mayor o menor envejecimiento. No sabía si hablar del Rioja de alta expresión, de los nuevos impujantes Rioja de garnacha, si hablar de los Rioja de corte clásico. Es un tema complejo, pero después de pensar creo que he llegado a una buena solución. Rioja es como entrar en el desván de la casa de los abuelos. Allí de todo. Allí hay cosas sin valor ninguno. Allí hay tesoros familiares e incluso tesoros económicos que vale la pena preservar y cuidar y pueden tener un gran valor. Allí hay cosas que se metieron últimamente, cosas modernas, cosas que son actuales, y hay cosas clásicas de muchísimo tiempo y que representan también la tradición de la familia. Rioja es un mundo muy complejo. Hoy encontramos en Rioja de todo. Encontramos vinos extraordinarios, vinos de corte clásico, vinos de corte moderno, vinos que más valdría para la denominación que desaparecieran. Hay de todo mezclado. Encontramos un mundo a veces muy difícil de comprender para el aficionado. Hoy, en este vídeo, vamos a tratar de aclarar un poco el complejo mundo de Rioja y vamos a recomendar 4 vinos tintos. Hoy hablaremos del vino mayoritario en España y en Rioja por el consumo, que es el vino tinto. Y vamos a seguir el corte de envejecimiento que sigue la propia denominación de origen. Vamos a recomendar un buen cosecha, un buen crianza, un buen reserva y un buen gran reserva. No te pierdas este vídeo porque pienso que te va a interesar. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. La denominación de origen Rioja fue la primera que se constituyó en España en 1925. Para los que no estén familiarizados con la geografía española, pues si Madrid se encuentra en el centro de la península ibérica, Rioja se encuentra al norte, un poquito al este de Madrid, y no a demasiada distancia, unos 200 y pico kilómetros. Tiene un clima mediterráneo influido por los vientos del Atlántico y del mar Cantábrico que entran en la región, y una tierra, como debe de ser para un viñedo de gran calidad, pobre, con poca materia orgánica y fundamentalmente mineral calcáreo. Diferentes alturas, pero la gran parte de Rioja está entre los 500, 600 metros y a las márgenes del río Ebro. Pues bien, históricamente la región ha producido vino desde tiempo inmemorial. Ya los romanos está perfectamente documentado que producían vino y valoraban el vino de la región. Y luego llegó en la Edad Media los monasterios, que se dedicaron los monjes al cultivo de la vid y a producir vino ya con calidad, por supuesto. El gran salto de Rioja se produce en el siglo XIX, cuando los bodegueros de Burdeos, de Francia, pues se quedan sin viñas por el destrozo
que hizo la filoxera. Y entonces vienen al sur buscando viñas y entra mucho experto en hacer grandes vinos de Burdeos y mucho dinero para invertir en Rioja. Todavía tenemos bodegas como la bodega Franco-Españolas, pues que nos hablan de esa asociación de franceses que venían a España y se asociaban con empresarios españoles para hacer vino de gran calidad porque Burdeos se quedó sin viñedo. En España, el pionero de la clasificación Made in Spain, solamente en España, de clasificar los vinos por su envejecimiento en cosecha, crianza, reserva y gran reserva, pues surge en Rioja. Y de Rioja se expande al resto de las denominaciones de origen españolas. Un cosecha, en teoría, es un vino que no tiene envejecimiento en madera, pero ya sabemos que hoy en día hay muchos productores que elaboran vino con varios meses de envejecimiento en barrica y se le sigue denominando cosecha, porque la denominación solo entiende que se ha envejecido un vino en barrica cuando ha estado un mínimo de un año. Cuando un vino ha estado un año en barrica y un año en botella antes de salir al mercado, se le denomina crianza. Cuando un vino ha estado un año en barrica y 2 años en botella, un vino en su tercer año, se le denomina reserva. Y cuando el vino ha envejecido, hablando siempre en números redondos y para tintos, para blancos las cifras son diferentes. Cuando un vino ha envejecido 2 años en barrica y 3 en botella, pues se denomina un gran reserva. Claro, en esta matemática del calendario todo va bien si las cosas se hacen bien. Un vino para un largo envejecimiento tiene que ser un vino de estructura, de fortaleza, de tanino, de calidad y un vino digno de ser preservado y atesorado y mejorado durante un gran número de años. Desgraciadamente, esta ley del calendario pues ha dejado que productores muy poco escrupulosos pues elaboran un vino intrascendental, lo tienen en una madera vieja ya que se tenía que haber retirado durante 2, 3 o los años necesarios y ya producen un crianza, un reserva o un gran reserva. Así visitamos supermercados españoles o vemos vinos exportados de Rioja al extranjero y encontramos vinos de crianza por 2 euros y algo. Vinos de reserva por 3 euros y poco. Vinos de gran reserva por 6 euros algo. Eso es absolutamente imposible. Eso es hacerse trampas uno en el solitario. Nadie puede pretender comer angulas, chuletón de buey o caviar de una forma barata, porque no existe, ese atajo no existe. Nadie puede pretender tomar un gran reserva de calidad por poco dinero. Eso es hacerse trampas. De igual forma, sí, podemos tomar las mejores chuletas de cerdo, las mejores sardinas del mundo, las mejores pijotas y nos vamos a gastar poco dinero. Es decir, podemos pretender comprar un cosecha barato, muy bueno, sí señor, pero no pretendamos comprar un cosecha un reserva o un gran reserva barato, porque al final estamos bebiendo sí o sí un producto de mala calidad. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen realmente debería de hacer algo y debería de vigilar por la calidad mínima de los vinos que se venden como reserva o gran reserva o incluso crianza. ¿Para qué sirve el Consejo de Denominación de Origen? Bueno, establece unas normas, por ejemplo, establece el número máximo de viñas que se pueden poner en una hectárea para que no haya una superproducción, establece el número máximo de kilos de uva, que en el caso de las tintas son 6.500 kilos de uva por hectárea, para no hacer una superproducción, pero casi todos sabemos de alguien que compra un vino de Rioja sin etiquetar. ¿Qué significa? Que cuando se ha excedido esa norma mínima de calidad
y se tienen muchos más kilos de uva de los que se deben de tener, pues parte del vino va a un mercado paralelo en botellas sin etiquetar. Un fraude, en definitiva. Pues bien, aconsejo ver en el canal de Vino Clarito el vídeo número 13 que se titula ¿Puede ser bueno un vino barato? Donde fundamentalmente digo que sí, claro, puede ser bueno, pero siempre que no perdamos la cabeza. Un vino barato que exige poca manipulación y poco estocaje, como puede ser un cosecha. Pero nunca puede ser un gran reserva o un reserva bueno por muy poco dinero. Eso es imposible. Y también aconsejo ver el vídeo número 15 que habla de cosecha, crianza, reserva y gran reserva. Y habla pues un poco este abuso que ha habido de malos productores que elaboran un vino muy barato y no tiene ninguna calidad, son vinos insustanciales, pues han hecho un descrédito de la región y algunos productores han decidido salirse de ese esquema y producen vinos pues prescindiendo de que se los clasifiquen como crianza, reserva o gran reserva. A ellos les da igual que lo clasifiquen como cosecha, van a hacer un gran vino con el tiempo de madera que el enólogo estime suficiente y el mercado será quien los premie y quien los valore. Rioja sufre también frente a esa vulgarización de algunos de los vinos de malos productores, pues sufre ahora otra segunda plaga, que son los snobs. Los snobs, pues que son tan finos y tan elegantes que dicen no voy a consumir vinos de Rioja porque son vinos muy vulgares. Recordemos que de cada 4 botellas que se descorchan en España, una es Rioja. Y recordemos que la mayor cantidad de vino de Rioja que se vende es de vino barato. Y recordemos también que el 20% de todo el vino español que se exporta al extranjero es vino de Rioja. Y en Rioja hay vinos fantásticos. En Rioja hay vinos fabulosos. Pero claro, lamentablemente hay muchos vinos intrascendentales pues que contaminan de mala fama a estos grandes vinos. La denominación de origen trata de moverse en algún sentido y hay ahora mismo bastante barullo en la denominación. De entrada tenemos 3 subdenominaciones o 3 regiones dentro de Rioja. La Rioja Alta, porque estaba en el curso más alto del río Ebro. La Rioja Baja, que ya por lo políticamente correcto, como eso de bajo suena un poquito despreciativo, para se denomina elegantemente Rioja Oriental. Y la Rioja Alavesa, pues que tiene tensiones independentistas de los vascos y que quieren separarse del resto de la Rioja, porque ya sabemos ese deporte nacional español que es el independizarse. Pues bien, la denominación de origen trata también de distinguir los vinos que tienen más calidad de alguna manera del resto de los vinos. Y así empiezan a hablar ya desde el 2017 de otras denominaciones de los vinos de Rioja, como es el viñedo singular, o el vino de municipio, o el vino de zona. Hay, por tanto, un gran mare magnum dentro de la denominación de vino de Rioja y que el aficionado al mundo del vino debe de saber separar la paja del grano. En nuestros vinos recomendados de hoy vamos a seguir, como ya he dicho, la clasificación tradicional de cosecha, crianza, reserva y gran reserva, que sabemos que la denominación distingue con una tirilla, que también llaman una precinta en la zona. Es una contraetiqueta oficial que da el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y que controla, que sigue los controles de calidad que marca la denominación y que tiene un tiempo mínimo de permanencia. Entonces, la tirilla para el vino de cosecha es verde, para el vino de crianza es roja, para el vino de reserva es morada y para el vino de gran reserva es azul. Estos son nuestros 4 vinos que yo voy a recomendar. ¿Habría otros muchos vinos que podrían estar aquí? Por supuesto. Rioja es un mundo vastísimo. Rioja produce
350 millones de botellas al año y la componen 574 bodegas diferentes. Rioja es todo un universo y en Rioja es importante, por tanto, conocer, ir depurando lo que es calidad y lo que está oscureciendo a los grandes vinos de Rioja. Pero afortunadamente los conocedores, los que entienden de vinos, saben distinguir el trigo de la paja. Vamos a nuestra prueba, vamos a ver nuestros 4 vinos de Rioja recomendados, que con ellos siempre vamos a quedar magníficamente y vamos a disfrutar de un gran vino. Y el primer vino que recomiendo es el Aradón. Aradón es un vino joven, no tiene nada en barrica, no tiene nada de madera y ni falta que le hace para ser un vino de gran disfrute y de gran calidad. No hay que empecinarse que para que un vino sea de gran calidad tiene que tener barrica, no, porque hay grandes vinos jóvenes y hay grandes vinos de envejecimiento en barrica y son materias diferentes, como hay una buena verdura o como hay un buen solomillo de cerdo, son cosas diferentes. Este vino, su enóloga es Cristina Alessanco, una joven enóloga que hizo ingeniería agrícola y después enología, estuvo trabajando en Francia y en Ribera del Duero antes de volver a su tierra, en donde ella se esfuerza en producir, y lo consigue, vinos de una gran calidad. El Aradón es un vino que produce la bodega del mismo nombre, Bodegas Aradón, que en sí es una cooperativa que reúne a productores de la zona que tienen viñedos entre los 500 y 600 metros. Está en la Rioja, llamada anteriormente Baja, la Rioja Oriental, pero que porque se llame Baja no significa que los terrenos sean bajos. Los viñedos se encuentran a 500, 550 hasta 600 metros de altitud. Y la bodega se encuentra en un pueblo llamado Alcanadre y parece que todo el pueblo pues se contagia del dinamismo de la bodega y de los buenos vinos que sin duda produce. Estos vinos no los encontraréis normalmente en un supermercado. Son vinos que hay que pedir por internet, en el vídeo diré dónde lo podéis pedir, y se exportan gran parte de ellos al extranjero. Se llevan a Gran Bretaña, a México, a Estados Unidos, a Holanda, a Alemania, y es un vino pues que vamos a probar a continuación. Se elabora con el 90% de tempranillo y el 10% de garnacha. Una botella tipo bordelés, que es lo típico de La Rioja. Un diseño pues que habla de las piedras y la composición del terreno en la zona. Tiene un diseño bonito. No mucha información, cosa que nos tienen muy acostumbrados casi todos los productores de vino. Y en la tirilla, por supuesto, indica cosecha de 2020, que los vinos jóvenes conviene comprarlos de las cosechas más recientes. El vino tiene una capa alta, tiene mucha cantidad de color, tiene un rojo con ribete amoratado, que indica asimismo su juventud, una lágrima bien visible, y el aroma es un encanto, el aroma es impecable, un aroma absolutamente limpio, un aroma intenso, un aroma que es fruta. Aquí vemos fruta roja, vemos ciruela negra, vemos también alguno podrá decir que algún tipo de fruta negra, como puede ser mora, pero es un aroma frutal, un aroma primario fantástico. En la boca, el vino seco, por supuesto. El vino tiene un tanino bajo, que lo hace muy digerible y muy al gusto general de casi todos los consumidores. El vino
Pese a tener 14 grados de alcohol, pues tiene su frescura. Es un vino que tiene un gran equilibrio alcohol-acidez. Su amplitud en boca, seguimos viendo esa fruta viva por la retronasal y su persistencia después de haberlo tomado. Es sin duda un gran vino. Este vino vale 5 euros, alcanzó 91 puntos en un encuentro de vinos en Holanda, en el Wine Challenge de Holanda, y sin duda es un vino de gran calidad. ¿Por qué aconsejo este vino? Porque este vino es la más pura expresión de la fruta. Un vino afrutado muy bien hecho, en equilibrio, con carnosidad y todo en su sitio y un rebosante aroma a fruta. Si podéis beber un buen vino joven, no bebáis un mal vino que ha sido llevado a la madera, porque no vale la pena. Vamos a nuestro segundo vino. Nuestro segundo vino, aconsejable de Rioja, en la modalidad crianza, pues es un vino con bastante fama, no solamente en España, sino fuera de España. Yo diría incluso que es un vino que gusta más fuera de España que en España. Yo he trabajado, por razones de mi trabajo, en 4 continentes diferentes y sin duda puedo decir que los gustos de determinados tipos de cosas, comida, vinos, etcétera, etcétera, hasta la forma de vestir, pues pueden variar, y claro que varían de un país a otro. Los extranjeros gustan de vinos más delicados, más sutiles. Una gran mayoría de españoles gustan de vinos muy contundentes. Muchos españoles, si le quitas una gran cantidad de tanino, una gran cantidad de cuerpo y de alcohol, pues parece que le falta algo. Este es un vino que es un encanto, hecho por la bodega familiar Palacios Remondo. La fundó el padre del afamado enólogo Álvaro Palacios. Álvaro Palacios es sin duda un gran hacedor de buenos vinos, con gran reputación en España y fuera de ella. A él se deben vinos como la Ermita o como la Faraona. La Ermita lo produce en el Priorato, la Faraona lo produce en el Bierzo, que son vinos de 1.000 euros la botella. O sea, este hombre hace obras enológicas que el mercado sabe apreciarle sin duda. De este vino que vamos a probar hoy, pues dijo el probador de Parker en España, Luis Gutiérrez, que era el campeón de España de los vinos en relación calidad-precio. Es un vino que se mueve en la banda de 10-11 euros y que tiene realmente una calidad remarcable. Parker lo llegó a calificar alguna cosecha con un 93 plus, y tanto Peñín como Atkin también le han dado los 93 puntos. Lo que vamos a probar hoy es la cosecha de 2015. Curiosamente, de este vino, dice su propio productor, Álvaro Palacios, que aconseja beberlo al menos con 3 años después de haberse hecho el vino, después de la cosecha. O sea que si estamos en el 2021, él aconseja pues beber del 2018 para atrás. 2015 es la cosecha que vamos a probar ahora. Botella botella borgoñesa, diferente a la habitual de tipo Burdeos, de hombros más altos, y es un vino con su tirilla de crianza y donde tampoco hay gran información, algo lamentablemente muy común en los vinos españoles y del mundo. Al abrir encontramos un corcho de magnífica calidad y gran calibre. A la vista tenemos una capa baja, el vino no se filtra ni se estabiliza en la bodega y encontraremos normalmente depósitos de colorante o, si se ha enfriado mucho la botella, de bitartrato potásico. Y eso es perfectamente normal. Tiene una capa baja, no mucha cantidad de color, y en el ribete, en la uña, pues vemos ya bastante tono naranja.
El vino ha oxidado pues bastante, se ve con una evolución de color. Recordemos que la uva garnacha normalmente oxida más rápidamente que la uva tempranillo. Y este vino es fundamentalmente un vino de garnacha. Garnacha al 95% y dice el productor que un 5% de alguna otra cosa para darle un toque final, pero es un vino fundamentalmente de garnacha. El vino fermenta en acero inoxidable con control de temperatura, por supuesto, hace una maceración prefermentativa a temperatura controlada y después se mantiene 12 meses en barrica. 90% de roble francés y 10% de roble americano. Y la dinámica de la bodega es: un cuarto de las barricas son barricas nuevas, de estreno, otro cuarto que ya han tenido un vino, un año, otro cuarto en su segundo vino y otro cuarto ya han tenido 3 vinos, con lo cual va rotando cada 4 años pues un cuarto de la tonelería. Vamos a ver qué nos encontramos. He dicho ya una capa baja y un ribete rojo con un anaranjado bastante evidente. La lágrima es evidente y fácil de ver. En el aroma es un vino limpio, intensidad media alta y es un aroma muy sutil, muy delicado. Es un aroma que nos recuerda, por supuesto, a fruta roja, pero recuerda también a especias, a tipos de especias diferentes, pimienta, clavo, y tiene un toque de cítrico. Es un aroma complejo, que tiene frescura y es un aroma muy disfrutable para ir bebiendo e ir descubriendo matices a medida que pasa el tiempo. En la boca, el vino seco, por supuesto, capa media, pero tiene su gran calado en la boca. El vino llena la boca, tiene mucha amplitud, la retronasal nos sigue dando esos aromas delicados de cítrico, fruta roja, especias. Tiene su longitud, una vez tragado, no es un vino que tenga demasiado cuerpo, demasiada estructura, pero un vino con una impronta pues bastante agradable y bastante notable en boca. Si tuviera que definir este vino de una forma así muy al bulto, pues yo diría que es un vino más al estilo Borgoña que al estilo Burdeos. Es un vino donde no destaca su contundencia, su fortaleza, destaca su sutilidad, su elegancia, su delicadeza. Y es por eso que yo aconsejo este vino. Este vino es un vino delicado, sutil y muy disfrutable. Un vino que sin duda, cuando tengáis que invitar a algún extranjero a vuestra casa a cenar, este vino le va a encantar. Y por supuesto también a muchos españoles. La Montesa, un vino absolutamente recomendable. Y para nuestro vino de reserva he escogido un Remeyuri. Remeyuri es una bodega concebida al corte francés de Burdeos en el sentido de que era un château, era una mansión, una buena casa sobre la que giraba un viñedo y todo como una estructura pues se encaminaba a producir vinos de calidad. El enólogo es otro gran conocido tanto en España como en el extranjero, que es Telmo Rodríguez. Y de hecho, esta es la bodega familiar que fundó su padre Jaime. Telmo Rodríguez, como enólogo, eligió seguir un largo camino. Él es un enólogo absolutamente ambulante, ha producido vinos en Rioja, aparte de la bodega familiar, en Cigales, en Toro, en Gredos, con la famosa garnacha de Gredos, en Galicia, en Málaga, en Alicante. Cuando su padre se retiró, pues él se hizo cargo dirigiendo la bodega. Eso fue en el 2009. Hoy vamos a probar
la cosecha 2012. Quiere decir que esto es de los primeros vinos después de hacerse cargo de la dirección técnica Telmo Rodríguez. El Chateau riojano se llama Nuestra Señora de Remeyuri y cuenta con 105 hectáreas de terreno de viñedo. Está a una altura de unos 550 metros y se encuentra enclavado dentro de la Rioja Alavesa, en el margen norte del río Ebro. La bodega se encuentra en La Bastida. Pues en esos viñedos se encontró una necrópolis y por lo cual se consideró por los científicos que allí había un importante poblado en el siglo X. Después fue un monasterio y ya dejó de ser monasterio y se convirtió en la bodega productora de buen vino que conocemos hoy en día. Este vino Remeyuri Reserva se hace con un 85% de uva tempranillo, un 10% de garnacha y un toque 5% de graciano. Parte del vino fermenta en acero inoxidable y parte del vino fermenta en fudres, que son grandes depósitos de madera abiertos. Después el vino se somete a una crianza en barrica de unos 17 meses, en barrica de diferentes tamaños y de diferente composición de madera, tanto roble francés como americano. El vino se ensambla después de la barrica 3 años y medio en botella antes de salir al mercado. La botella típica bordelesa, muy inspirada en Burdeos también, una etiqueta muy simple, con la foto del chateau de la finca y sin información en la contraetiqueta, como lamentablemente es muy común en Burdeos. El vino tiene una capa alta, mucha cantidad de color, una lágrima muy notable y un rojo con una importante cantidad de anaranjamiento. Estamos hablando de un vino ya que tiene 8 años. Bueno, tiene un corcho de gran calidad. El aroma es limpio, intensidad media alta y es un aroma muy delicado, pero al mismo tiempo muy complejo. Aquí notamos la madera, especias, pero seguimos teniendo un toque de fruta roja que puede recordar a la guinda, en compota, en aguardiente, y también incluso un toque de fruta negra que recuerda a la mora. También notamos alguna nota balsámica que puede recordar al eucalipto. Es tabaco que incluso también se puede notar en este aroma. Es un aroma muy complejo, compuesto por muchas cosas diferentes que cada persona, según su sensibilidad, será más sensible para descubrir antes el olor a tabaco o a humo o a fruta negra o a fruta roja o a especias. Un aroma realmente muy complejo. En la boca seco, por supuesto, un vino muy maduro. Esta es la expresión de un vino de Rioja bien envejecido, con mucha amplitud. La retronasal nos sigue dando todas esas tonalidades aromáticas que encontramos por la vía directa. Un vino bajo de cuerpo, ya el vino está hecho, está muy poco estructurado, en el sentido que ha perdido fortaleza con el envejecimiento a lo largo de los años. Un vino muy limado, de cuerpo ligero, pero con una persistencia, una longitud, pues importante. Es un vino de muchos matices, también delicados. Se me ocurre pensar que sería una pena tomarse este vino con un guiso potente
porque el vino tiene tantos matices que si lo oscurecemos con una comida muy contundente, pues no vamos a disfrutar. Este es un vino que se me antoja ideal para tomar solo, sin comida, o con alguna cosa ligera que no enmascare tanto el vino que no me lo deja apreciar. Pienso que está en su momento óptimo, se podrá conservar algunos años más siempre que estemos en buena temperatura y en buenas condiciones de humedad, pero ahora está en un momento fantástico para tomarlo. ¿Por qué aconsejo este vino? Porque es una expresión de un Rioja tradicional, bien envejecido, bien hecho, bien ensamblado y que es un vino realmente con una complejidad digna de disfrutar. Ha recibido 93 puntos de Parker, 93 puntos de Peñín y sin duda es un buen ejemplo de un Rioja clásico bien hecho. 20 euros. Y llegamos al Gran Reserva recomendado, que es de la bodega La Rioja Alta, Gran Reserva 904, cosecha 2010. Es importante remarcar que esta bodega elabora dos grandes reservas. El 904, que tiene un coste de unos 45 euros la botella, y en años excepcionales elabora también el Gran Reserva 890, que ya sube a un costo de unos 120 euros la botella. Hoy vamos a probar el 904. Estos años o estos números corresponden a fechas importantes para la historia de la bodega. En 1890, 890 es el Gran Reserva más caro de la bodega, fue el año en que se fundó la sociedad con 5 socios vascos y riojanos para producir vinos de calidad en Haro. Establecieron su primera bodega en la estación de ferrocarril, en el barrio de la estación de Haro. Posteriormente la sociedad abrió una bodega muy moderna en La Bastida, donde elaboran pues, con las tecnologías más vanguardistas de las que se dispone hoy en día. Y el número 904 de nuestro Gran Reserva de la prueba de hoy viene porque en 1904 uno de los 5 socios, Alfredo Ardanza, que era propietario de las bodegas Ardanza, propuso la unión de la Rioja Alta con su propia bodega Ardanza y desde entonces se formó un todo con la Rioja Alta y la bodega Ardanza. Por eso la Rioja Alta como sociedad produce también el vino Viña Ardanza. Esta empresa, la Rioja Alta, ha sufrido una gran expansión y produce vinos como Lagar de Cervera en Rías Baixas, un fantástico albariño. Produce también el vino Aster en la Ribera del Duero y también compró otra bodega de La Rioja que es Torre de Oña, que produce también el afamado y fantástico vino Martelo. Pues bien, el enólogo de la bodega es Julio Sáenz y este es un vino hecho con el concepto clásico de los vinos de Rioja. Un vino muy envejecido, un vino que se podría decir que es el representante de la expresión máxima de lo que se considera un vino de largo recorrido, un vino de gran reserva de La Rioja. Los viñedos de partida pues son viñedos muy viejos, de más de 60 años. Se vendimia con el exquisito de los cuidados en cajas pequeñas. Se transporta la uva hasta la bodega en camión refrigerado para que con el calor no se acelere ningún tipo de contaminación o enfermedad bacteriana. Y después de la fermentación del vino, el vino se envejece 4 años en barrica. Las dimensiones de la empresa, La Rioja Alta, son tan grandes porque tienen su propia fábrica de barricas. Ellos elaboran sus propias barricas. A lo largo de esos 4 años que el vino está en la barrica, pues cada 6 meses
se hace un trasiego de unas barricas a otras para separar el vino de sus depósitos y que no se contamine de ningún tipo de mal aroma o de mal olor durante su largo envejecimiento. No vemos muchos vinos en el mundo que permanezcan 4 años de envejecimiento en barrica. Por lo tanto, estamos dentro del mercado internacional de los vinos que mayor envejecimiento en barrica de roble tienen. Las uvas son fundamentalmente tempranillo, 89% tempranillo, 11% graciano. En La Rioja es curioso, que yo pienso que es más leyenda que historia, que hay muchos riojanos que dicen que el nombre de graciano viene porque era la uva que le daba gracia al vino, que al entrar en el coupage, al entrar en la mezcla, la uva graciano era darle gracia al vino. Pues bien, parece más leyenda que historia, pero como dicen los italianos, si no es verdad, por lo menos está graciosamente contado. Vamos a ver qué encontramos. La botella es bordelesa. El vino, el corcho, no puede ser de mayor calidad. El corcho es un corcho flor magnífico. Etiqueta, como siempre, sin información. No nos dice absolutamente nada. La capa es media. El vino ha perdido a lo largo de ese largo envejecimiento. Estamos hablando de la cosecha 2010. Un vino que está en sus 11 años, lleva ya desde que se elaboró. El vino pues ha perdido parte de colorante, tiene un rojo muy anaranjado, incluso con alguna nota marrón que indica la gran evolución de color que ha tenido a lo largo de los años este vino. Una lágrima fácil de ver sobre el cristal. En el aroma es limpio. Al principio, al abrir la botella, aparece un aroma de reducción, que es normal después de estar tanto tiempo en esta botella. Al airearse en pocos minutos, el vino se abre y el vino huele francamente bien. Huele limpio, con una intensidad alta y un aroma extremadamente complejo. Aquí ya no notamos fruta, notamos si acaso algún fondo de confitura confitura de fruta roja, confitura de guinda, podría ser, tipo mermelada de fresa, y olores mucho más terciarios, aromas terciarios del larguísimo envejecimiento, como puede ser el tabaco, regaliz, notas balsámicas, eucalipto, especias, por supuesto, como clavo, chocolate. Son aromas muy complejos donde la larga evolución del vino ha proporcionado tanto aroma terciario, lo que llaman los franceses el bouquet, a este vino, que podemos detectar muchas notas diferentes de aroma, pero todo en un conjunto muy agradable. En la boca, el vino seco, por supuesto, muy hecho. El cuerpo ya es un cuerpo leve, un cuerpo ligero. El tanino, pues se ha domado, no molesta en absoluto. El vino ha resistido muy bien este paso del tiempo, está en un momento óptimo para tomarlo. Siempre hay que conservarlo en buena temperatura y humedad, y es un vino que aún puede aguantar un número de años, manteniendo este cuerpo bajo, estas sensaciones de vino sutil, vino delicado. Es un vino ligero, delicado, bajo en tanino, no mucha acidez. El alcohol son 14 grados, pero tampoco molesta, no se nota en absoluto que sea un vino caliente. El vino está tan bien ensamblado a lo largo de los años que todo está formando un conjunto único. Cuando probamos vinos que quizás no tienen tanto tiempo de envejecimiento y tienen tanta estructura y tanta cosa, parece que
cada cosa va por su sitio. Aquí está todo perfectamente formando un conjunto único y bien unido. ¿Por qué aconsejo este vino? Pues obviamente este vino es un gran clásico, es la máxima representación de un vino de largo recorrido, gran reserva de Rioja. Es un vino clásico y un vino pues que corresponde a ese concepto que los que fundaron aquella clasificación de cosecha, crianza, reserva y gran reserva, pues pensaron que esto es lo que tenía que ser un gran reserva. Un vino que ha obtenido 96 puntos Parker, también similares clasificaciones de Peñín y de Atkin, y que realmente es un vino en la máxima expresión de lo que da un Rioja de largo recorrido. Este vino yo no aconsejo, como el anterior, mezclarlo con comida contundente, porque al final es una pena que un tesoro como es este vino, pues perdamos los matices tan tremendos y diferentes que nos da, pues porque lo enmascara una comida. Procurar tomar este vino solo y con alguna comida que no enmascare tanto este vino. Rioja tiene vinos fantásticos. Nadie se va a enamorar de Rioja bebiendo vino malo. Y en Rioja, lamentablemente, hay mucho vino malo. Pero si uno elige los vinos de calidad, que hay muchísimos en Rioja, pues uno va a tener un gran respeto y un gran aprecio por los vinos de Rioja. Vinos que buscan en la sutileza, en la delicadeza que da el paso de los años, pues lo mejor de lo que puede dar un vino. Y como digo siempre, que tengáis felices vinos.